Bienvenidos a Miles de Historias, el espacio donde el pasado cobra vida, y cada relato es una ventana al alma de los pueblos. Hoy les quiero hablar de una figura que ha trascendido lo religioso para convertirse en un emblema profundo de identidad, resistencia y esperanza, la Virgen de Guadalupe. Muchos la conocen como la Morenita del Tepeyac, patrona de México y de América Latina. La han visto en estampas, en altares, en murales de barrio y hasta en marchas sociales. Pero detrás de su imagen serena hay una historia compleja, fascinante, llena de símbolos y silencios, de encuentros y conflictos. No es solo una aparición mariana, es también un fenómeno cultural, político y espiritual que ha acompañado a millones durante siglos. En este video, no solo repasaremos los hechos más conocidos, como las apariciones de 1531 o la tilma de Juan Diego, sino que iremos más allá. Nos detendremos en los detalles que a veces se omiten, los contextos sociales del México colonial, los mensajes implícitos en su iconografía, y el papel que jugó y aún juega en la lucha por justicia, dignidad y pertenencia. Así que acompáñanos en este recorrido por los caminos del Tepeyac, pero también por las sendas de la historia, la fe y la memoria. Porque entender a la Virgen de Guadalupe es, en cierto modo, entender una parte esencial del alma mexicana. Corría el año de 1531. Hacía apenas una década que había caído la Gran Tenochtitlán, y México, si es que ya podía llamarse así, era un rompecabezas hecho trizas, cuyos fragmentos aún sangraban. Las ruinas de los templos, las calzadas fracturadas, los canales cegados con tierra y escombro, eran testigos mudos del fin de una era. Lo que quedaba del mundo mexica vivía entre la nostalgia y la imposición, tratando de encontrar sentido en medio del caos. Los conquistadores habían llegado con pólvora, espada y evangelio. No bastó con someter militarmente al imperio mexica, ahora el verdadero combate era espiritual. Los frailes franciscanos, dominicos, agustinos, recorrían pueblos y caminos, predicando con una mezcla de fervor, miedo y estrategia. Traían consigo una nueva fe que prometía redención, pero que también exigía olvido, olvido de los dioses, de los cantos, de los códices, de la lengua misma. Y sin embargo, el mundo indígena no desapareció. Se replegó. Resistía, aunque no con lanzas, sino con símbolos, sueños y silencios. Donde los frailes levantaban iglesias, los antiguos aún reconocían los cerros sagrados. Donde se predicaban evangelios, muchos escuchaban los ecos de los antiguos mitos. El alma del pueblo vencido no se dejaba conquistar del todo. Fue en ese clima incierto, entre la espada y la cruz, entre la añoranza y el desconcierto, que ocurrió algo inesperado. La aparición de una figura que no pertenecía ni del todo al mundo europeo ni del todo al indígena. Algo que parecía emerger de ambos y, al mismo tiempo, ir más allá. En el norte de la recién trazada Ciudad de México, en una colina llamada Tepeyac, se alzaba uno de esos lugares donde el pasado todavía hablaba. Ahí, antes de que la cruz coronara el paisaje, los mexicas acudían a rendir culto a Tonantzin, nuestra madrecita, la diosa madre que daba vida y amparo. El Tepeyac era más que un cerro, era un umbral, un punto de encuentro entre la tierra y lo divino. Los frailes, conocedores del simbolismo indígena, sabían que no era suficiente derribar templos. Había que sustituir el significado. Por eso, donde hubo un teocalli, se plantaba una capilla, donde resonó un canto a Huitzilopochtli, se entonaba un salmo. La conversión tenía que ir más allá del rito, debía alcanzar el alma. Pero algo ocurrió en el Tepeyac que escapó a todos los planes. Según los relatos, un hombre llamado Juan Diego, un indígena convertido, tuvo una visión. En la cima del cerro, se le apareció una figura femenina, de rostro moreno, vestida con sol y manto de estrellas. Hablaba en su lengua, el náhuatl, y se presentaba como la madre del Dios verdadero. Pedía un templo, un lugar donde escuchar el dolor de su pueblo. Muchos siglos después, la historia se contaría con detalles casi milagrosos, flores fuera de temporada, imágenes grabadas en tela, voces celestiales. Pero en su origen, la aparición no fue simplemente un milagro, sino una respuesta simbólica, espiritual y política a un país desgarrado.
La Virgen de Guadalupe no descendió a un México ya pacificado. Apareció en un momento de profunda fractura, cuando la vieja cosmovisión agonizaba, pero aún no moría. Y quizá por eso fue escuchada. Porque no era del todo ajena, su rostro moreno, su idioma náhuatl, su presencia en el Tepeyac, la acercaban a Tonantzin. Pero su mensaje de compasión y consuelo también ofrecía un camino dentro de la nueva fe. No era solo la Virgen María europea, era algo más, algo mestizo, algo propio. El año de 1531 fue más que una fecha. Fue el umbral de un nuevo relato. La aparición de la Virgen de Guadalupe no resolvió las tensiones del México colonial, pero sí les dio un símbolo en el cual muchos conquistados y conquistadores por igual, empezarían a encontrar un punto común. Una figura que con el tiempo, trascendería su contexto y se convertiría en emblema de identidad, resistencia y esperanza. Y así, entre ruinas y rezos, entre códices escondidos y catecismos aprendidos, nació una devoción que marcaría el alma del país por siglos. Porque no fue una visión cualquiera. Fue un mensaje. Un símbolo. Y como todo símbolo poderoso, no se impuso, se reveló. En el corazón de esta historia aparece un personaje que, si uno lo ve con ojos atentos, representa mucho más que un nombre en una página devocional. Juan Diego Cuauhtlatoatzin no era un protagonista que buscara el centro del escenario. No tenía ambiciones políticas, ni deseos de gloria. Era un hombre del pueblo, con los pies firmemente plantados en la tierra, literalmente, pues su vida transcurría entre milpas y caminos polvorientos. Nació en 1474 en Cuautitlán, un rincón sereno del señorío de Texcoco, cuando el mundo aún era mexica, antes de que las armaduras brillaran en Tenochtitlán y las campanas sustituyeran a los caracoles. Juan Diego era un macehual, es decir, un campesino del común. Vivía con lo justo, labraba la tierra, recogía su cosecha de su duro trabajo con manos curtidas y hombros acostumbrados al peso del ayate. No destacaba por riqueza ni por linaje. Pero ahí está lo curioso, en las narraciones de lo sagrado, los grandes cambios muchas veces comienzan con los humildes. En las sagradas escrituras, Dios no elige a los reyes, sino a los pastores. Y en este nuevo mundo, donde los dioses se reordenaban y las lenguas se entrelazaban, algo semejante iba a ocurrir. Hacia el año de 1524, cuando los franciscanos llegaron a estas tierras y comenzaron su titánica tarea de evangelización, Juan Diego fue uno de los primeros en recibir el bautismo. Junto con su esposa, María Lucía, abrazó la fe cristiana, no como imposición, aunque el contexto era indudablemente complejo, sino como una puerta abierta a una nueva forma de entender el mundo. Fue entonces que recibió su nombre cristiano, Juan Diego. Pero no dejó de ser Cuauhtlatoatzin, que significa, el que habla como águila, un nombre que guardaba la fuerza ancestral de su pueblo. Y esto es algo que a menudo se pasa por alto. Juan Diego vivía entre dos mundos. Hablaba náhuatl con la naturalidad de quien respira, y también conocía, aunque de forma básica, los rezos en latín que los frailes enseñaban. No era un hombre ignorante. Tenía una sensibilidad religiosa profunda, moldeada tanto por la cosmovisión nahua como por los cantos litúrgicos de la misa. Era, sin proponérselo, un puente. Uno de esos raros individuos capaces de traducir no solo palabras, sino significados entre dos civilizaciones que apenas comenzaban a mirarse y muchas veces, a desconfiarse mutuamente. Aquí viene un punto interesante, y poco comentado: los propios evangelizadores no consideraban a los indígenas como canales legítimos de lo milagroso. Para muchos frailes, los conversos eran como niños en la fe, almas rescatadas, sí, pero no aún listas para recibir mensajes celestiales. Figuras como Fray Bernardino de Sahagún, tan estudioso como escéptico, veían con recelo cualquier fenómeno que se saliera de lo ordinario. Si un indígena decía haber visto una aparición, más de un fraile se preguntaba si no era una reminiscencia de antiguos dioses disfrazados bajo el ropaje cristiano. Y si Tonantzin, la madre venerada en el Tepeyac, no había desaparecido, sino que se había escondido detrás de una virgen morena. En ese ambiente de tensiones culturales, religiosas y políticas, Juan Diego se convirtió, sin buscarlo, en el eje de una historia que marcaría el alma de un continente.
Un campesino silencioso, viudo ya para entonces, que caminaba desde Cuautitlán hasta Tlatelolco cada sábado para recibir instrucción cristiana. Porque no era del todo ajena, su rostro moreno, su idioma náhuatl, su presencia en el Tepeyac, la acercaban a Tonantzin. Porque a veces en la historia, los grandes giros comienzan en los márgenes, y los ojos de la historia o de la providencia, como dirían los frailes, se posan precisamente en quien menos lo espera. Era la mañana del 9 de diciembre de 1531, y el sol apenas comenzaba a calentar la escarcha de los campos cuando Juan Diego Cuautlatoatzin, un indígena humilde de Cuautitlán, caminaba en dirección a Tlatelolco, donde se celebraba la misa. Como cada sábado, se levantó antes del alba, envuelto en su tilma de fibra de maguey, y salió con paso sereno, siguiendo los senderos conocidos que cruzaban el cerro del Tepeyac. Juan Diego no era cualquier indígena. Había sido uno de los primeros conversos al cristianismo en su región, bautizado junto con su esposa años atrás por los frailes franciscanos. Era un hombre de fe sencilla, respetuoso, callado, que no solía meterse en problemas. En aquellos días, la evangelización era lenta, y muchos aún practicaban sus antiguas creencias en secreto, o con temor. Pero Juan Diego, con su andar tranquilo, se había ganado el aprecio de algunos frailes. Aquella mañana, algo rompió la rutina. Mientras ascendía por el cerro, escuchó un canto extraño, armonioso y profundo. No eran los cantos de los pájaros del altiplano, ni el murmullo del viento. Era algo más puro, más alto, más hermoso. Se detuvo desconcertado. El aire parecía suspendido. Fue entonces cuando la vio. En la cima del cerro, una mujer de rostro moreno, rodeada de luz suave como el amanecer, se apareció ante él. Su voz hablaba en náhuatl, la lengua de Juan Diego, no en latín ni en español. Le habló con dulzura, como una madre le habla a un hijo. Se presentó como la madre del Dios por quien se vive, el creador del cielo y de la tierra, y le hizo una petición insólita, que fuera a ver al obispo para pedirle que se construyera un templo en ese lugar sagrado. Juan Diego no dudó. A pesar de su humildad, fue obediente. Se dirigió a ver al obispo Fray Juan de Zumárraga, un hombre sabio pero desconfiado, formado en el ambiente tenso de la evangelización del Nuevo Mundo. Había escuchado ya muchos relatos de apariciones y milagros, y sabía que algunos se usaban para encubrir antiguas prácticas religiosas. Así que cuando aquel indígena, vestido con ropa sencilla y modesta, le dijo que había visto a la Virgen en el Tepeyac, Zumárraga simplemente no le creyó. No lo rechazó con violencia, pero sí con desconfianza. Le pidió una prueba, una señal. Juan Diego volvió al Tepeyac, y la Virgen, paciente, le pidió que insistiera. Esto se repitió 3 veces. En una de esas ocasiones, Juan Diego incluso evitó el encuentro, pues su tío, Juan Bernardino, estaba gravemente enfermo. Pero la Virgen se le apareció de nuevo, lo consoló y le dijo que su tío sanaría. Luego le pidió que subiera al cerro y cortara flores, más precisamente rosas de Castilla. Y aquí es donde ocurre lo inexplicable. Era invierno. Diciembre en el altiplano mexicano no es época de flores. El cerro del Tepeyac, árido, seco y pedregoso, no daba nada más que hierbas espinosas. Pero al subir, Juan Diego encontró rosas de Castilla, frescas, fragantes, de pétalos firmes. No eran flores silvestres ni nativas. Eran rosas españolas, las mismas que el obispo conocía bien. Las cortó y las guardó en su ayate. Cuando llegó de nuevo ante Juan de Zumárraga y abrió su ayate, las flores cayeron al suelo. Pero lo que dejó sin palabras al obispo, y a los presentes no fueron las flores, sino la imagen que había quedado grabada en la tela. Una figura femenina, envuelta en un manto con estrellas doradas, de rostro sereno y ojos mestizos. Era la Virgen. Así nació la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero aquí viene un dato que muchos pasan por alto. La primera versión escrita de estos hechos no aparece sino hasta 1648, más de 100 años después. Es el Nican Mopoa, un texto en náhuatl de gran belleza literaria, atribuido a Luis Lasso de la Vega, un sacerdote criollo con raíces indígenas que quiso dejar constancia de la tradición oral.
El texto narra con profundidad espiritual el encuentro de Juan Diego con la Virgen, y ha sido pieza clave en la construcción del culto guadalupano. Esto ha llevado a muchos historiadores a preguntarse, ¿fue Juan Diego una figura histórica real o una invención piadosa para acercar a los indígenas al cristianismo? Hay argumentos para ambas posturas. Algunos documentos del siglo XVI mencionan a un tal Juan Diego, pero sin detalles. Otros dudan de su existencia por la falta de fuentes contemporáneas. Sin embargo, la tilma sigue ahí, expuesta en la Basílica de Guadalupe. Una tela de maguey que, según expertos, no debería haber resistido más de 20 años, y sin embargo, lleva casi 5 siglos intacta. Los pigmentos no corresponden a ninguna técnica conocida del siglo XVI. La imagen no está pintada. Está impresa sin saber cómo. Y por eso, más allá de la historia escrita y de los debates académicos, la historia de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe sigue viva, contada en los labios de millones. Peregrinada por multitudes, y grabada en el corazón de un pueblo que, desde entonces, no camina solo, sino bajo la sombra de la Madre Morena del Tepeyac. El ayate de Juan Diego es, sin exagerar, el corazón palpitante de todo el relato guadalupano. Está hecha de fibra de maguey, un material tan humilde como frágil. Normalmente, una prenda de ese tipo apenas sobrevive 20 o 30 años antes de deshacerse por completo. Sin embargo, ahí está todavía, casi 5 siglos después, intacta en lo esencial, como si el tiempo hubiera decidido detenerse frente a ella. Lo que lleva impreso no es menos sorprendente. No es solo una imagen, es un discurso visual. Una virgen de piel morena, con el cabello suelto, como llevaban las doncellas indígenas, vestida con un manto azul verdoso tachonado de estrellas, y con la luna negra bajo los pies. Y en el centro, en su vientre, aparece una flor de 4 pétalos, el Nahui Oyin, un símbolo sagrado para los nahuas que representaba al sol en su máxima fuerza, al centro del universo. Dicho de otro modo, era un signo de vida, de divinidad. Para los indígenas, no era un adorno, era un mensaje claro. Es difícil no pensar que aquella imagen estaba destinada a ser comprendida en 2 lenguajes a la vez. Para los españoles, era la Virgen María del Apocalipsis, vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Para los indígenas, era la Madre de la Vida, la que venía del cielo, la que traía esperanza. Era un puente visual tendido entre 2 mundos que parecían irreconciliables. Con el paso de los siglos, la ciencia también ha querido asomarse a este misterio. Estudios modernos han analizado la tilma bajo microscopios y luces infrarrojas. Algunos investigadores aseguran que los pigmentos no corresponden a ningún material conocido en el siglo XVI, ni a técnicas de pintura comunes de la época. Otros, más cautos, insisten en que faltan pruebas sólidas para confirmarlo. Lo fascinante es que, incluso con todas las polémicas, la imagen sigue despertando más preguntas que respuestas. Y luego está ese detalle casi de leyenda científica. El ingeniero peruano José Aste Tonsman, a finales del siglo XX, afirmó que en los ojos de la Virgen pueden verse reflejadas diminutas figuras humanas. Como si la tilma hubiera capturado un instante de aquel diciembre de 1531, una fotografía imposible en pleno siglo XVI. No todos aceptan esa teoría, pero ha contribuido a aumentar la sensación de misterio que rodea a la tilma. Lo indiscutible es que el impacto de esta imagen va mucho más allá de lo material. En el siglo XVI, los pueblos originarios habían sido heridos por la conquista, sus templos destruidos, sus dioses silenciados. Y, de pronto, esta virgen no se les aparecía como extranjera. Era morena, hablaba en náhuatl, y sus símbolos eran los suyos. No solo les pedía fe, también les tendía la mano como madre que comprende. Esa es quizás la clave de por qué la devoción guadalupana echó raíces tan hondas. No fue impuesta únicamente, también fue acogida porque se reconocieron en ella. En resumen, la tilma no es solo un lienzo colgado en una basílica. Es memoria viva, es arte que desafía explicaciones simples, y es símbolo de encuentro entre 2 mundos que, gracias a ella, encontraron un punto común para mirarse sin destruirse del todo.
El culto a la Virgen de Guadalupe no se propagó de inmediato como un incendio incontenible, como a veces se suele imaginar. En realidad, durante los siglos XVI y XVII la situación fue más compleja. Muchos frailes recién llegados de España desconfiaban de aquella imagen con rostro moreno, y rasgos que parecían recordar al mundo indígena. Ellos preferían promover devociones más seguras, más cercanas a su tradición europea, como la Virgen de los Remedios. Para los religiosos, la Virgen de Guadalupe resultaba ambigua, incluso peligrosa. No sabían si se trataba de un verdadero culto cristiano o de un disfraz bajo el cual los indígenas mantenían antiguos ritos. Sin embargo, el pueblo pensaba de otro modo. En las aldeas del centro de México, las comunidades comenzaron a llamarla Tonantzin Guadalupe. Ese nombre no era casualidad. Tonantzin había sido desde tiempos prehispánicos, el título con que los mexicas veneraban a la diosa madre en el cerro del Tepeyac, justamente el mismo lugar de las apariciones narradas. Para los indígenas, no se trataba de sustituir a Tonantzin, sino de reconocerla en un rostro nuevo. Así, bajo el manto verde de la Virgen cristiana, siguió viva la memoria de la madre ancestral. Más que sincretismo, fue un gesto de resistencia cultural, una manera de decir, seguimos aquí, seguimos rezando a nuestra madre, aunque la llamemos de otra manera. El giro decisivo vino un siglo después, cuando los criollos, los hijos de españoles nacidos en tierras americanas, comenzaron a apropiarse de la figura guadalupana. Para ellos, la Virgen era mucho más que un símbolo religioso, era la posibilidad de afirmar una identidad propia, distinta tanto de la peninsular como de la indígena. En 1648, el sacerdote Miguel Sánchez publicó un libro titulado Imagen de la Virgen María, donde proclamó que la guadalupana no era una devoción cualquiera, sino la Inmaculada Concepción americana. Esa expresión fue poderosa, casi revolucionaria para su tiempo. A partir de entonces, la Virgen dejó de ser vista únicamente como protectora de los humildes, y comenzó a convertirse en un estandarte colectivo. En su figura se mezclaban lo indígena, lo mestizo y lo criollo. Bajo su manto cabía todo un pueblo que, poco a poco, empezaba a pensarse a sí mismo como algo distinto de España. La devoción guadalupana trascendía lo religioso para convertirse en un signo de pertenencia, en el inicio de una identidad común que con el tiempo desembocaría en un sentimiento nacional. Llegó el siglo XIX, y con él, los vientos de cambio que sacudirían al mundo hasta sus cimientos. En medio de la efervescencia independentista, la Virgen de Guadalupe, aquella imagen que había forjado la identidad de un pueblo, se quitó el manto de quietud y metafóricamente, se puso el sombrero de revolucionaria. No fue un acto casual. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pequeño pueblo de Dolores, en Guanajuato, el cura Miguel Hidalgo, con el corazón estrujado por la injusticia y la urgencia, dio el grito que rompería el silencio de 3 siglos. Pero aquel llamado a las armas necesitaba un símbolo, una bandera bajo la cual un pueblo diverso y mal armado pudiera unirse. No alzó el retrato de un rey lejano ni una bandera abstracta, alzó un estandarte sacado de la parroquia de Atotonilco, la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y en ese gesto, cargado de un genio político y espiritual profundo, la proclamó patrona de la independencia. Aquello era mucho más que un gesto piadoso, era un desafío calculado, una declaración de guerra en el plano simbólico. Mientras el ejército realista, fiel a la corona española, marchaba bajo la protección de la Virgen de los Remedios, la Virgen de los Conquistadores, los insurgentes se encomendaban a la morenita del Tepeyac. La grieta era perfecta. La Virgen de Guadalupe era la madre del pueblo, la indígena, la mestiza, la protectora de los oprimidos, la que hablaba náhuatl. La Virgen de los Remedios era de los gachupines, la europea, el último bastión simbólico del viejo orden. En cambio la guadalupana, era la madre protectora indígena y del pueblo mexicano. La independencia de México, pues no solo se peleó con fusiles y cañones, se libró en el imaginario colectivo. En una batalla de símbolos donde la guadalupana emergió como el estandarte más poderoso, el grito de identidad de una nación que luchaba por nacer. Pero su papel como emblema de resistencia, no terminó ahí.
Años más tarde, el país ya independiente, se vería desgarrado por otro conflicto desgarrador, la Guerra Cristera, exactamente del año 1926 a 1929. En un México gobernado por leyes, que buscaban con firmeza secular, apagar la fe pública y reducir la influencia de la Iglesia. La Virgen de Guadalupe volvió a ser el faro en la tormenta. En los pueblos, en las sierras, en las casas de los creyentes perseguidos, la guadalupana se convirtió en la insurgente clandestina. Los cristeros, aquellos campesinos que tomaron las armas defendiendo su derecho a profesar su fe, no llevaban su imagen bordada en uniformes vistosos. La portaban en el pecho, como escapularios gastados. La escondían en cartas que pasaban de mano en mano. La veneraban en altares diminutos escondidos en cuevas o en el rincón más oscuro de sus hogares. El lema principal y grito de guerra de los cristeros fue: «Viva Cristo Rey, y viva Santa María de Guadalupe». Viva Cristo Rey, ya que Cristo era su verdadero soberano, por encima de un gobierno que, en su perspectiva, se había vuelto tiránico y perseguía a la Iglesia. Era un grito que resonaba con la doctrina de la realeza social de Cristo, y usarlo, incluso frente al pelotón de fusilamiento, era el acto final de resistencia de muchos mártires cristeros. Viva Santa María de Guadalupe. Al añadir el nombre de la Virgen de Guadalupe, los cristeros enlazaban su lucha directamente con la identidad nacional y religiosa de México. Ella era su protectora, su madre y su generala espiritual, tal como lo había sido para los insurgentes de Hidalgo un siglo antes. Este elemento unía su fe católica con su patriotismo. En esos años de persecución, dejó de ser solo un símbolo patrio para convertirse en un consuelo íntimo y un acto de desafío silencioso. Era la madre que no los abandonaba, ni en los tiroteos en los cañones de Jalisco, ni en la angustia de una redada gubernamental, ni en la soledad de la noche. Era la prueba de que su lucha no era solo por una ley, sino por una identidad que para ellos, era inseparable de su fe. Y una vez más, desde el Tepeyac, una simple tilma se había convertido en el campo de batalla donde se libraba el alma de México. En el siglo XX, la tilma comenzó a ser vista no solo como un objeto de devoción, sino también como un enigma que desafiaba la razón. Científicos, fotógrafos y teólogos se acercaron a ella con lupa, con cámaras infrarrojas, con instrumentos de laboratorio. El resultado fue un rompecabezas. En los años 70, por ejemplo, el biofísico Philip Callahan aseguró que la imagen tenía propiedades que no podían explicarse del todo. Los colores no parecían pintados con técnicas conocidas, no se desvanecían con el paso del tiempo. Y la fibra del ayate, hecha de maguey, que debería haberse desintegrado en apenas unas décadas, seguía intacta tras siglos de exposición. Pero como suele pasar, las conclusiones de Callahan no tardaron en recibir críticas. Otros investigadores pidieron pruebas más rigurosas, revisiones independientes, análisis bajo condiciones controladas. Algunos acusaban a los estudios de estar influidos por la fe, otros de no tener un método científico sólido. Así, la tilma se convirtió en un campo de batalla intelectual, milagro o símbolo, ciencia o fe. Lo cierto es que hasta hoy, el misterio sigue abierto, y la tilma, silenciosa, guarda sus secretos como lo ha hecho desde el siglo XVI. El inicio del nuevo milenio trajo otro capítulo intenso. En el año 2002, la canonización de Juan Diego por el Papa Juan Pablo II llenó de júbilo a millones de mexicanos. Para el pueblo fue un acto de justicia histórica, reconocer al humilde indígena al que la Virgen se habría aparecido en 1531. Sin embargo, en los pasillos de la iglesia y en los círculos académicos, la polémica se encendió. Algunos clérigos e historiadores argumentaban que no había registros contemporáneos de Juan Diego, que los documentos más citados, como el Nican Mopoa, se escribieron un siglo después. Planteaban una pregunta incómoda: ¿fue Juan Diego un hombre de carne y hueso o un símbolo creado para afianzar la fe en un pueblo recién evangelizado? Al final, para el pueblo la respuesta resultó irrelevante.
Con o sin pruebas, con o sin documentos, la Virgen de Guadalupe era, y es, real en el corazón de millones. La figura de Juan Diego quedó como el rostro humano de un mensaje divino. Hoy, la Basílica de Guadalupe es como un río interminable de personas. Más de 20 millones de peregrinos acuden cada año, convirtiéndola en uno de los santuarios más visitados del mundo. Cada 12 de diciembre, desde antes del amanecer, las voces se elevan en un coro gigantesco para cantarle las mañanitas. Familias enteras caminan kilómetros para llegar, muchos de rodillas, otros cargando imágenes, flores o veladoras. En ese espacio, la fe, la historia y la identidad mexicana se funden en un mismo abrazo. El ayate de Juan Diego, la tilma sigue ahí, suspendida detrás de un cristal blindado, observando en silencio. Para algunos es solo un trozo de tela antigua, para millones, es la prueba viva de que la guadalupana camina con ellos. A lo largo del tiempo, muchas obras y expresiones culturales han encontrado su inspiración en la figura de la Virgen de Guadalupe. Desde los primeros relatos coloniales hasta las manifestaciones artísticas contemporáneas. Su presencia ha sido constante, viva y profundamente arraigada en el alma del pueblo mexicano. Uno de los textos más emblemáticos que narran su aparición es el Nican Mopoa, atribuido a Antonio Valeriano, un sabio indígena del siglo XVI. Escrito en náhuatl con una belleza poética inigualable, este texto relata los encuentros de Juan Diego con la Virgen en el Cerro del Tepeyac. Y ha sido considerado por muchos como una de las joyas literarias más importantes del México virreinal. Más que una simple narración religiosa, el Nican Mopoa representa un puente entre dos mundos. El indígena y el español, la tradición prehispánica y la fe católica. Con el paso de los siglos, la historia de la guadalupana también llegó al cine. Un ejemplo muy recordado es la película La Virgen de Guadalupe de 1976, protagonizada por Fernando Allende y Valentín Trujillo. Esta producción buscó mostrar, con una sensibilidad muy de su época, el milagro de las apariciones y el profundo fervor que la Virgen inspira entre los mexicanos. Fue una cinta que, más allá de su valor cinematográfico, reflejó el sentimiento popular y la devoción colectiva de todo un país. La influencia guadalupana no se detuvo ahí. En la música, por ejemplo, ha sido motivo de inspiración para artistas de distintos géneros. Una de las canciones más emblemáticas es Virgen Morena, interpretada por Alex Lora y el Tri, donde el rock se mezcla con el fervor religioso y la identidad nacional. Esa fusión entre lo sagrado y lo urbano demuestra que la Virgen de Guadalupe no pertenece solo a los templos, sino también a las calles, a los barrios, al corazón de la gente. Y es precisamente en esos barrios de México donde su imagen se vuelve omnipresente. En murales, fachadas, grafitis o pequeños altares improvisados. La Virgen de Guadalupe aparece custodiando esquinas, mercados y vecindades. Cada pintura urbana cuenta una historia distinta. La del devoto que agradece un milagro. La del artista que busca expresar fe y esperanza. O la del pueblo que encuentra en su figura una madre protectora. Así, entre libros antiguos, películas, canciones y murales callejeros, la Virgen de Guadalupe sigue viva. No solo como símbolo religioso, sino como símbolo cultural y espiritual del alma mexicana. Capaz de unir el pasado con el presente, lo divino con lo cotidiano, y lo histórico con lo popular. La Virgen de Guadalupe no es solo una imagen en una tela. Es un espejo donde México se mira, una huella viva en el alma del país. Su rostro moreno, sereno y maternal, se ha convertido en el símbolo más profundo de identidad y fe. Desde hace casi 5 siglos, su figura ha acompañado a un pueblo que ha sabido levantarse entre guerras, conquistas, revoluciones y sueños inconclusos. Dicen que cuando Juan Diego desplegó su tilma ante el obispo Zumárraga, no solo mostró una pintura milagrosa, sino el nacimiento de algo más grande. Una nación que aún no existía, pero que ya latía en el corazón de sus hijos. En su manto estrellado, los poetas encontraron inspiración.
En su mirada, los campesinos hallaron consuelo. Y en su nombre, los insurgentes encontraron una bandera. Durante la Guerra de Independencia, los hombres de Hidalgo marcharon con su imagen al frente, creyendo que la madre de todos los mexicanos los guiaba hacia la libertad. En las revoluciones y en las sequías, en los exilios y en los regresos, su presencia nunca se apagó. La Virgen del Tepeyac no se quedó en los altares, caminó con el pueblo, se mezcló con su lengua, su música y su esperanza. Los historiadores seguirán debatiendo. ¿Fue un milagro celestial? ¿Se cree que fue una hábil estrategia evangelizadora? ¿O un acto de resistencia indígena frente al poder colonial? Tal vez fue todo eso a la vez, una fusión de mundos que solo podía nacer en tierra mexicana. Lo cierto es que más allá de la teología y la ciencia, el misterio sigue vivo. Mientras las velas arden en el cerro del Tepeyac, mientras las flores frescas cubren su altar cada 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe continúa viva. No en los libros, ni en los laboratorios, sino en las manos que se persignan antes de trabajar. En las madres que le rezan por sus hijos. Y en los migrantes que la llevan en el pecho como amuleto de regreso. Porque al final, más que una imagen sagrada, la Virgen de Guadalupe es un lenguaje del alma mexicana. Es la madre morena que unió a un pueblo fracturado, la voz que surgió del silencio, el puente entre lo divino y lo humano. Y mientras el pueblo siga pronunciando su nombre con amor y esperanza, ella seguirá siendo lo que siempre ha sido, el corazón palpitante de México. Gracias por acompañarnos en esta travesía histórica, y el legado de la Virgen de Guadalupe. Hemos recorrido los caminos del pasado, desde aquel 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac, hasta los días en que su imagen cruzó fronteras y generaciones. Su historia ha inspirado fe, arte, resistencia y esperanza, y sigue recordándonos que la historia no solo se escribe con fechas, sino con las voces, los sueños y las creencias de la gente. Si esta historia despertó tu curiosidad o te reveló algo que no sabías, no olvides seguirnos para más relatos que unen la memoria, el mito y la verdad. Y aquí los dejo con una de miles de historias. Si el video te gustó, no olvides dejar tus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.